Vamos a continuar con la unidad 1 de estadística descriptiva y ahora vamos a ver la representación gráfica de datos. Vamos a empezar por el diagrama de barras, que sirve para variables cualitativas o para variables cuantitativas discretas que toman pocos valores. Se pueden graficar las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas o los porcentajes. En un diagrama de barras, en el eje horizontal se indican los valores posibles de las variables o las categorías, y en el eje vertical las frecuencias absolutas, las relativas o los porcentajes. Veamos un ejemplo. Tenemos acá los accidentes en una planta fabril del año 2000, clasificados de acuerdo a la zona del daño. Si recordamos el ejemplo que vimos en la primera parte, tenemos que los accidentes se podían producir en manos, ojos, brazos, pierna y pie, y en el eje vertical tenemos las frecuencias de cada uno de estos tipos de accidentes. Podemos mejorar todavía este gráfico y hacerlo más informativo mediante un diagrama de pared, en el que graficamos las barras ordenadas de mayor a menor. Así, de un simple vistazo, podemos ver que los accidentes más frecuentes se dan en la zona de los ojos, para tomar medidas al respecto. Luego tenemos el diagrama de puntos, que sirve para variables cuantitativas. Se utiliza cuando tenemos a lo sumo 20 datos. Consiste en un eje horizontal donde se marcan las observaciones con puntos, y por supuesto en el eje horizontal tenemos una escala. Este tipo de gráfico se puede utilizar para comparar dos lotes de datos. Por ejemplo, veamos los tiempos en procesamiento de ciertas solicitudes realizados por dos computadoras, la computadora A y la computadora B. Tenemos 10 datos para cada computadora y visualizamos acá los datos. Podemos representarlo gráficamente en un eje horizontal donde hemos hecho una escala y cada puntito representa una observación. Podemos comparar los datos de la computadora A con la computadora B porque están realizados en la misma escala. Así podemos ver que los de la computadora A están más dispersos y hay tiempos menores que los de la computadora B, que empiezan en 15 segundos y ambas más o menos terminan alrededor de 30 segundos. En cambio, en la computadora B se observa que están menos dispersos que los de la computadora A. Y así ya podemos ir comparando dos lotes de datos. Por último, tenemos el histograma. El histograma sirve para datos en clases, es decir, para variables cuantitativas continuas o discretas que toman muchos valores. Consiste en rectángulos cuya base coincide con la amplitud de los intervalos o clases, ¿sí? Y las alturas, ¿sí?, que están marcadas en el eje vertical son tales que el área del rectángulo es proporcional a la frecuencia de cada clase. Veamos un ejemplo. Si juntamos los tiempos de procesamiento de solicitudes, tenemos un lote de 20 datos, que es un buen número para realizar un histograma. Para hacer un histograma necesitamos por lo menos 20 datos. Al contrario de lo que veíamos en el diagrama de puntos, que hacemos a lo sumo cuando tenemos 20 datos, un diagrama de puntos. Vemos que el histograma nos está mostrando el recorrido de los datos de 10 a 35, nos está mostrando en el eje vertical la frecuencia y en el eje horizontal tenemos que escribir qué es lo que estamos observando, que son tiempos en segundos. Fíjense que todos los gráficos deben tener un título, todos los ejes deben tener un nombre, deben tener una escala bien marcada. Son características de un buen gráfico. El histograma también nos permite ver la forma de los datos. Tenemos la forma simétrica, que significa que los datos están todos aglomerados alrededor de un valor central y se dividen a la derecha y se reparten de igual forma a la derecha y a la izquierda. Tenemos una simetría positiva, donde tenemos una cola larga a la derecha. Esto podrían ser, por ejemplo, salarios de una empresa, donde tenemos mucha gente que gana poco y poca gente que gana mucho.
O podemos tener una distribución asimétrica donde tenemos una cola larga hacia la izquierda. Otra situación podría ser esta bimodal, donde tenemos una moda en esta primera parte y una segunda moda en esta segunda parte del gráfico. También esto podría ocurrir si nosotros tenemos pesos de adultos mezclados con pesos de niños. Podríamos decir que esta primera parte es pesos de niños y la segunda parte es pesos de adultos. ¿Sí? O sea que el histograma, la bondad que tiene es que nos permite ver la forma, además del recorrido de los datos, a dónde se aglutinan, también la forma de los datos. Y con esto terminamos esta segunda parte de la unidad 1.